La turbina Pelton, con la mayor potencia unitaria del mundo, se encuentra instalada en Suiza. La caída neta de esta central hidroeléctrica es de 1.883 metros, la hidroeléctrica con más caída del mundo, la central de Biaudron. A plena carga, esta turbina es accionada por 24 metros cúbicos de agua por segundo. El rodete es accionado por 5 boquillas en cuyos extremos el agua alcanza una velocidad de 190 metros por segundo o 690 kilómetros por hora. Cada chorro golpea los cangilones de la turbina 35 veces por segundo con una fuerza de 57.000 kilos. Esta central hidroeléctrica posee 3 turbinas de estas mismas características. Cada una tiene una potencia mecánica de 567.000 caballos de fuerza, pero en situaciones especiales han llegado a generar 602.000 caballos. Cada una genera 423 megavatios de potencia eléctrica. El caballaje de esta turbina solamente es superado por 2 máquinas en el mundo. Una turbina de la represa de las Tres Gargantas en China y los cohetes espaciales. Pero esta es la única y más poderosa turbina Pelton existente actualmente en servicio en el mundo. La presión del agua en las boquillas alcanza los 2.994 psi o 203 bares. El rotor del generador pesa 454 toneladas y la turbina pesa 28. Gira a 428,6 revoluciones por minuto para una frecuencia de 50 Hz. Bueno, mis amigos, muchas gracias por llegar hasta este punto del video y nos veremos en una próxima ocasión. Sí. Vamos a ver este otro video. En realidad no es una turbina, es más una rueda hidráulica, pero quiero que observen cómo es la velocidad del chorro y la velocidad que va a empezar a tener el giro de este rodete. En este momento el chorro está saliendo libre en función de toda la altura de caída y después va a empezar a impactar sobre este rodete. Es algo casero, pero que sirve para poder entender cómo realmente gira una máquina de ese estilo. Ahora va a enfrentar el chorro hacia estas cucharas, pero acá en realidad no son cucharas tipo Pelton porque no producen la desviación por los costados.
Bien, hemos visto ahí primero, en el video, el primero, indudablemente es una turbina tipo Pelton, la más potente del mundo en este momento, que tiene una altura de caída de 1800 metros de desnivel y una potencia del orden casi de los 500 megawatts. En Bolivia más o menos tenemos una demanda de potencia o de más o menos instalada casi de 1500, 1700 megawatts. Eso quiere decir que una de las turbinas nomás es casi la tercera parte de la potencia total de Bolivia. Una turbina Pelton obviamente grande, enorme. Y la otra, el otro video que hemos visto, me permite un poco hacer de que entiendan cómo es la velocidad de la salida de chorro. Han visto ese chorro realmente tiene una velocidad altísima. Eso es lo que está pasando cuando la energía de flujo del agua que está proveniendo de la tubería de presión sale por una boquilla. Esa boquilla o inyector, en este caso es una sola, está bien, es un buen intento, digamos, de poder utilizar la energía hidráulica así con palitos y con todo. Bueno, eh, indudablemente la eficiencia de esa máquina debe ser bajísima porque no es una cuchara tipo Pelton, en realidad es una cuchara como un cangilón nada más que semeja ser una rueda hidráulica, pero gira, está bien, gira, pero la eficiencia debe ser bajísima. En cambio, una turbina, por supuesto que va a tener una eficiencia altísima. Como hemos visto, la turbina más ineficiente llega a ser una Mutter-Bank, que está en el orden del 70-75%, y obviamente las otras tienen mayor rendimiento. Bien, ahora vamos a continuar entonces con la explicación de lo que hacemos como procedimiento de cálculo. Bueno, ayer estuvimos hablando un poco sobre la característica del cálculo de la velocidad del chorro. Como mencionamos hace un momento, este chorro que está saliendo por la parte inferior de la tubería de presión, que le llamamos inyector, o inyectores, si son varios, es una velocidad bastante alta que tiene ese chorro. Y eso va a depender indudablemente de cuál es el desnivel, cuál es la altura de aprovechamiento hidroenergético. En este esquema podemos observar que tendríamos primero el desnivel, que es la altura bruta o topográfica, y luego, cuantificando las pérdidas, disminuimos ese valor de las pérdidas, en este caso pérdidas totales, quiere decir pérdidas por fricción del agua dentro de la tubería, son las pérdidas primarias o principales, y las pérdidas secundarias, que serían las que se producen por las rejillas, por los accesorios, por los cambios de dirección, etc. Sumadas todas las pérdidas, entonces, disminuimos a la altura topográfica o bruta estas pérdidas y tenemos lo que se llama altura neta. Con lo que nosotros trabajamos en turbinas es con la altura neta. En bombas también vamos a calcular la altura neta, pero se calcula de una manera un poco diferente. Esta velocidad de salida del chorro, entonces, es la que se va a encargar de hacer girar al rodete, en este caso, un rodete de una turbina Pelton. Este chorro que está saliendo a presión atmosférica, como hemos visto en los videos, está saliendo a alta velocidad, pero presión cero, es decir, hablando desde el punto de vista manométrico, ¿no? Solamente sería la presión absoluta. Bien, en ese caso, tendríamos que el ingreso del agua a la turbina va a ser provocado por este vector velocidad C sub 1. Este vector velocidad C sub 1, cuando está llegando hacia la cuchara, podemos observar que va a impactar, si vemos acá en el lado derecho, va a impactar primero al principio de la entalladura hasta que ingrese por la nervadura hasta el punto central de la cuchara. En este caso, este diámetro D minúscula corresponde al diámetro del chorro. Ese diámetro del chorro, entonces, es el que nos va a servir para determinar las dimensiones. Y el chorro que está ingresando con la velocidad C sub 1, acá observamos en este otro esquema, ese vector velocidad C va a distribuirse en la velocidad tangencial U y la velocidad relativa. En este caso, como el chorro se ha partido en dos,
vamos a tener velocidad relativa acá, en esta parte de la cuchara, y también velocidad relativa del fluido respecto del álave en esta otra parte de la cuchara. Lo que sí tenemos en común es que la velocidad tangencial es única. Independientemente de que el chorro, una parte se ha ido por acá y otra por este otro lado, la velocidad tangencial es la que nos interesa y es la que le transfiere entonces la velocidad absoluta del chorro al entrar y hace mover la rueda. Si nosotros observamos entonces en esta rueda, el punto de aplicación del chorro sería en este punto, donde estamos viendo acá. Ese va a ser el radio nominal, porque vamos a tener un radio externo, pero lo que nos interesa es el diámetro nominal, y en este caso el radio nominal, donde sería el punto de aplicación del chorro. Y a la salida vamos a tener entonces un triángulo de velocidades claramente establecido, donde el triángulo de velocidades es la suma de velocidad tangencial más la velocidad relativa que hacen la velocidad absoluta. En cambio, en el punto de entrada no se tiene un triángulo de velocidades. Como ustedes ven, prácticamente C sub 1 está en este plano, en esta dirección, W1 y U sub 1 también. Entonces, esa es la característica de la turbina Pelton. ¿Dónde está ubicado el punto 1? Acá. Entonces, acá tendríamos C1, U1 y W1 prácticamente en este punto. En cambio, los puntos número 2 sería en estos extremos de las cucharas, y ahí sí tendríamos esta composición vectorial del triángulo de salida de las velocidades. Lo que hemos estudiado en la ecuación de Euler. Siempre en una máquina hidráulica vamos a tener triángulo en entrada y triángulo de la salida. ¿Qué pasa con el caso de el cálculo y dimensionamiento de estos sistemas? Lo primero que debemos hacer es calcular la velocidad absoluta del chorro, y esa velocidad absoluta del chorro va a depender de la ecuación de Torricelli. Es lo que estuvimos viendo el día de ayer, y esa ecuación de Torricelli entonces va a permitirnos determinar cuál es la velocidad de salida del agua al final del inyector, es decir, en base a la altura de caída del agua. Esta ecuación de Torricelli, que es una aplicación de la ecuación de Bernoulli, nos dice que depende de raíz cuadrada de G a altura neta. Fundamentalmente, entonces, al ser constantes 2 y G, la aceleración de la gravedad en ese punto, pues la altura neta es la que hace la diferencia para tener mayor o menor velocidad del chorro. En este caso, para la cuestión ideal, sería solamente la velocidad C sub 1, la raíz cuadrada de 2GH neto. Pero en condiciones reales tiene que ser afectado por un coeficiente, que este coeficiente se llama coeficiente de contracción del chorro, que hace de que en realidad la velocidad sea menor porque tiene que estar relacionado con la eficiencia. Indudablemente, lo que se busca es tratar de que la eficiencia sea máxima, y hacemos de que el acabado superficial del inyector, de las cucharas, sea lo más pulido posible. Entonces, ¿cómo elegimos este coeficiente que es adimensional? En función del acabado vasto o acabado pulido. Utilizamos 0,96 para acabado vasto, o sea, el límite inferior, y 0,98 para el acabado pulido. Entonces, en definitiva, la velocidad de salida del agua por la boquilla, por el inyector, C sub 1 es la velocidad absoluta, va a ser la raíz cuadrada de 2GH neto, pero multiplicado por este coeficiente de contracción del chorro. Y la altura neta, hemos visto que sería la altura bruta menos la altura de pérdidas. La aceleración de la gravedad, nosotros la usamos de manera constante, inicialmente con 9.81 metros por cada segundo al cuadrado, pero de manera inicial, porque después, ya en función de dónde va a ser el lugar de instalación de la máquina, vamos a hacer el cálculo correspondiente para la cuantificación de la aceleración de la gravedad. Bien, tenemos entonces ya la velocidad absoluta del chorro, y en este caso lo que tenemos que determinar es la característica del fluido que está saliendo por ese inyector. Vamos a ver cuántos inyectores deberían tener estas ruedas Pelton. Vamos a partir primero de que los inyectores tienen una sección circular, que es la mejor sección porque tenemos menos pérdidas. Y esa sección circular va a ser igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Estamos hablando de este diámetro del inyector, que va a ser la parte interna del inyector, ¿no? Entonces, esta sección circular nos va a permitir entonces determinar cuáles son las características de ese inyector. Y el caudal que va a pasar por una cierta sección va a ser igual a la velocidad
que está pasando por la sección multiplicado por el área o la sección transversal. Reemplazando entonces acá el área por la velocidad, tendríamos que el caudal va a ser igual al área, que será pi por diámetro al cuadrado sobre 4, por la velocidad C sub 1, y esa velocidad C sub 1 es la velocidad absoluta del chorro cuando está saliendo el agua por el inyector o los inyectores. Si este caudal, ahora nosotros queremos disminuir la cantidad de caudal, o sea, voy a poder partir entre el número de inyectores que quisiera. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, el caudal total, si el caudal total hago que pase por un solo inyector, entonces todo ese caudal va a pasar por un solo inyector. Sin embargo, yo quisiera tener que ese caudal, al ser variable, digamos, el recurso hidráulico en esa zona, yo debería tener la posibilidad de manejar las fracciones de caudal. Para eso, entonces, el caudal total dividimos entre un número de inyectores que quisiéramos. Después vamos a ver cómo determinamos, pero este caudal total, entonces, dividido por J, en este caso, acá tendríamos en el denominador J, quiere decir que el caudal total dividido entre el número de inyectores va a ser igual a el área transversal por la velocidad absoluta del chorro. Acá el caudal, entonces, estamos partiendo entre el número de inyectores que quisiéramos. La característica es que los diámetros de inyectores tienen que ser siempre los mismos. Bien, de acá entonces vamos a despejar el diámetro del inyector. Entonces, despejando el diámetro del inyector, tendríamos lo siguiente. Tendríamos que ese diámetro del inyector o del chorro va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 veces el caudal sobre pi por J, que sería el número de inyectores, por la velocidad absoluta C sub 1. Bien, acá, como estamos observando, entonces, ya interviene el caudal. En la velocidad absoluta de C sub 1 solo intervenía la altura, pero ahora, para determinar el diámetro, ya interviene el caudal Q. Bien, ¿cómo logramos determinar entonces el número de inyectores? ¿Cómo deberíamos seleccionar más bien? El caudal va a estar en metros cúbicos por segundo, la velocidad absoluta en metros por segundo, y el número de inyectores es adimensional. Por tanto, si tenemos estas unidades, nuestro diámetro del inyector o inyectores va a estar en metros. Esta tabla de Stoll se utiliza para poder determinar qué número de chorros o de inyectores deberíamos utilizar, cuál sería lo más recomendable. Entramos con el valor del número específico, velocidad específica de revoluciones. Acá tenemos los límites inferior y superior para un cierto rango, 4 a 35, 17 a 50, 20 a 60, etc. Y sería entonces el rango en el cual se recomienda, por ejemplo, una Pelton de un chorro. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta? Si ustedes observan, acá, por ejemplo, para 2 chorros, el límite inferior 17 está, el límite inferior 17 está justamente también dentro del rango para un inyector. O sea, bueno, ¿cómo seleccionamos? Si nosotros empezamos, digamos, con el cálculo para un solo chorro, en función del número específico, y este cálculo que nos da, el número específico, entramos por acá con ese valor, nos dice un chorro, y con eso calculamos, entonces, ponemos J igual a 1 acá, y si el diámetro del inyector es menor a 200 milímetros, lo dejamos con un chorro. Pero si este diámetro resulta ser mayor a 200 milímetros, en cualquier tipo de turbina, una pequeña, una grande, lo que sea, ese diámetro, entonces, de 200 milímetros es el tope. Si el diámetro, entonces, les decía, llega a salir mayor a 200 milímetros, lo que tengo que hacer es optar, entonces, por un número mayor de chorros o inyectores. En ese caso, si yo empecé, entonces, con este número específico, y me sale que el diámetro del inyector es mayor a 200 milímetros, entonces voy a optar por 2 inyectores o 2 chorros. Y así sucesivamente hasta lograr llegar inclusive a 8 chorros. En esta tabla aparece solamente para 6 chorros, pero hay algunas máquinas normalmente pequeñas que podrían utilizarse hasta 8 chorros. La parte clave del asunto es que el diámetro resultante tiene que ser menor a 200 milímetros y además el diámetro de los inyectores para todos los inyectores tiene que ser el mismo. Si estamos hablando de un inyector 2, 3, 4, hasta 6 o hasta 8, los diámetros tienen que ser exactamente los mismos. Si, por ejemplo, tengo un rodete, una turbina Pelton para 4 inyectores, los diámetros de los 4 inyectores tienen que ser exactamente los mismos.
Bien, con ese valor de la velocidad absoluta, nosotros podemos determinar entonces cómo va a ser la velocidad relativa y además la velocidad tangencial. Lo que nos interesa también es determinar esa velocidad tangencial, que es la velocidad prácticamente que va a permitir que empiece a girar la máquina. Es decir, que en un caso ideal, la velocidad tangencial en el punto 1, que prácticamente va a ser la misma velocidad a la salida, porque es en el mismo plano, idealmente sería la mitad de la velocidad absoluta, pero eso se da de manera ideal. En el caso real, en realidad es menor a 0,5, en este caso C sub 1 sobre 2 sería 0,5 de C sub 1. En el caso real, debido a las pérdidas y a las fricciones que tiene, la transferencia de energía en realidad se va a dar menos que la condición ideal y va a ser del orden de 0,48 veces la velocidad absoluta del chorro. En este caso, entonces, utilizaremos nosotros la velocidad tangencial en la condición de cálculo real. Por tanto, la velocidad tangencial va a estar en metros por segundo porque la velocidad absoluta la manifestamos en metros por segundo. Y la velocidad tangencial U sub 1 es igual a la velocidad tangencial U sub 2. Acá, en esta gráfica del lado derecho, podemos observar, por ejemplo, este punto donde está en este momento el puntero láser, llamamos como referencia punto 1, y el punto 2 sería la salida en este punto acá o en este otro lado, el lado simétrico. ¿Por qué? Porque el chorro ingresa por acá, por el punto 1 y se parte, va una parte por acá y la otra parte por este otro lado. Entonces tenemos un solo punto 1, pero tenemos dos puntos de salida, en este caso punto 2. Los ángulos correspondientes, el ángulo alfa, lo ideal es que sea 0. Sería ideal que sea 0 prácticamente acá, pero eso significa que esta nervadura sería tan delicada que prácticamente se rompería. Por tanto, hay un cierto ángulo que normalmente está en el valor de 20 grados. Alfa 1, entonces, en este punto va a ser 20 grados, y beta sub 1, 180 grados, donde tenemos un ángulo aquí prácticamente para que pueda ingresar en función de la velocidad relativa. El beta 1 y beta 2 están en función de los vectores relativos. Y la salida acá, hacemos una salida con un ángulo bastante pequeño de 5 grados. Lo ideal es que en este caso sea 0 y trate el agua de regresar en el mismo sentido contrario, pero en la misma dirección que la entrada, pero chocaría contra el chorro o contra la próxima cuchara. Entonces hay un pequeño ángulo que permite que salga por un costado. Y el ángulo es de 5 grados. Lo ideal sería que también la velocidad C sub 2 acá 0. ¿Por qué? Porque si ha transferido toda la velocidad C sub 1, toda la energía se ha transferido hacia el rodete, lo ideal es que esto no sea lo mínimo posible. Pero como C sub 2 no puede ser 0, si no, no habría movimiento, no habría flujo, las velocidades acá son relativamente bajas. Y vamos a ver un poco las características de las cucharas Pelton. Acá tenemos una fotografía de una cuchara Pelton. Como hemos estado viendo, acá tenemos nosotros una cresta, una nervadura, que parte la cuchara en dos. Lo que dijimos al principio de la explicación de las turbinas Pelton es que Lester Pelton observó que una cuchara que no tenía esta nervadura, sino que prácticamente era un cangilón, el agua cuando ingresaba por una esquina, solamente por pasar por una superficie curva, la rueda empezaba a girar bastante más rápido que solamente una rueda hidráulica cuando entraba por el centro el flujo. Es como hemos visto en ese video de esa máquina pequeñita, que han hecho el intento de que no tiene una nervadura, por tanto tiene una superficie curva, eso es verdad. Entonces el agua ingresa por una parte curva y se sale por la otra, ¿no? Va salpicando. Bien, la turbina Pelton tiene necesariamente esta cresta afilada o nervadura al centro, y el agua entonces ingresa a la cuchara y por tanto se parte en estas dos direcciones. Para que no haya interferencia, dijimos, tiene que haber una entalladura. Esta entalladura acá permitirá entonces que el agua pueda ingresar de a poco hacia la cuchara, porque primero va a estar terminando de dar su energía a la cuchara anterior y después esta cuchara se va a posicionar por delante del chorro, porque el chorro han visto es fijo, no se mueve. Entonces ese chorro va a empezar a agarrar la cresta en la punta y va a llegar hasta este punto. Podemos observar acá, por ejemplo, el chorro, el diámetro del chorro D,
ingresa y se parte por una parte por acá y otra por este otro lado. Y acá, como podemos observar, entonces la velocidad relativa de salida es W2. A este otro lado también tenemos la velocidad W2, exactamente igual que en este otro lado, porque todo esto es simétrico. Esta es la profundidad, entonces, de la cuchara. Y en esta parte de la nervadura, entonces, en la cresta afilada, nosotros si vemos en estas otras figuras, tendríamos acá la entalladura. Acá está esta entalladura, que va a permitir que el chorro, entonces, primero ingrese, termine, digamos, de actuar sobre la anterior cuchara que estaría allá atrás de esta, y esta cuchara se va a poner delante, entonces, del chorro, y va a dejar pasar todavía parte del chorro, porque si no chocaría el chorro al tratarse de un movimiento continuo del flujo. Entonces va a ingresar el chorro y prácticamente de a poco va a agarrar la cresta y va a llegar hasta este punto. Este punto es el punto de máxima transferencia energética del chorro, de este chorro D, hacia la cuchara. Y como esta cuchara está sujeta a la rueda, entonces esta energía que es transferida a la cuchara se está convirtiendo en una velocidad tangencial acá y empieza a girar el rodete. Bien, esta cuchara que nosotros observamos por acá tiene que estar calculada en base a unas dimensiones que vamos a determinar, que fundamentalmente están hechas en base a el diámetro del chorro. Bien, vamos a ver entonces estas dimensiones de las cucharas Pelton. Sea para turbinas Pelton grandes o pequeñas, las dimensiones llegan a ser las mismas, digamos, en cotas, pero los valores numéricos van a diferir en base a la velocidad del chorro, la velocidad de caída, el diámetro fundamentalmente del chorro del inyector. Acá vamos a observar un poco primero la imagen. Acá teníamos dos vistas de la cuchara. Acá tenemos un corte y una vista en planta. Lo que les mencionaba hace un momento, acá por ejemplo en esta parte que está achurada, bueno, como la figura ha sido un poco agrandada, esto debería ser sección circular completa porque sería sección del chorro de agua. Este es el punto donde transfiere la mayor cantidad de energía. Por tanto, este punto de referencia también vamos a usar como punto para el diámetro nominal del rodete Pelton. Bien, acá podemos observar la entalladura, tenemos la cuchara y vamos a ver las dimensiones que tiene. Empezamos con el ancho de la cuchara. El ancho de la cuchara, observamos acá, esta sería la cota B, minúscula, donde está tomando como referencia la parte interior de la cuchara en este punto hasta la parte interior de la cuchara en este otro punto, y este sería entonces el ancho B. Este ancho B va a ser 2,5 hasta 3,2 veces el diámetro del inyector o del chorro, ¿no es cierto? Bien, los límites son el inferior para acabado vasto. El acabado vasto tanto del interior del inyector como el acabado del tipo de cuchara, ¿no es cierto? O sea, el tipo de material, cómo ha quedado el acabado del material, o cómo se prevé hacer el acabado superficial de la cuchara. Entonces, los límites inferiores, acá ya no he puesto, pero los límites inferiores corresponderán a acabado vasto y los límites superiores a acabado pulido. Bien, por tanto, el ancho de la cuchara va a ser o 2,5 o hasta 3,2 veces el diámetro de. Normalmente empezamos nosotros con un valor intermedio, digamos, o podemos asumir que es pulido. Lo ideal es tener un acabado pulido. Pero en algunos casos se trata de turbinas muy pequeñitas, como vamos a ver enseguida en una fotografía que les voy a mostrar. Ahí es un poco difícil pensar en un acabado pulido. Ahí sí hay que hacer ese cálculo y pensar de que va a ser un acabado vasto. Pero de hecho, lo que nos conviene es pensar en que vaya a ser un acabado pulido. Bien, entonces el ancho de la cuchara sería este. El largo de la cuchara, si ahora observamos en esta imagen, el largo es esta cota, ¿no? Entonces la parte interior de la cuchara, no estamos tomando en cuenta el espesor de pared de la cuchara, entonces de la parte interior de la entalladura hasta la parte de la base sería lo que le llamamos largo de la cuchara. Y va a ser 2,1 hasta 3,5 veces el diámetro del chorro. La entalladura, acá observamos, esta entalladura respecto a esta superficie. Si esta cuchara tuviese la superficie acá continua, esta distancia entonces de entalladura sería la parte que se debe cortar. En este caso, como no hacemos de esa manera, sino más bien directamente fabricamos normalmente un proceso de maquinado o de fundición en esta forma, pues este valor de entalladura va a ser 0,35 veces
el diámetro del inyector o del chorro. Bien, luego, desde este punto de donde empieza la entalladura hasta el centro del punto de aplicación del chorro, es lo que le llamamos esta distancia de entalladura al centro. Todas estas dimensiones están en metros, por si acaso, ¿ya? ¿Por qué? Porque el diámetro del inyector o del chorro hemos determinado que está en metros. Bien, volvemos entonces, esta distancia va a ser 0,85 hasta 1,5 veces el diámetro del chorro. En la profundidad de la cuchara, esa profundidad de la cuchara podemos observar acá, esta sería esta cota de la profundidad de la cuchara, entonces esa profundidad va a ser o 0,9 o hasta 1,5 veces el diámetro del chorro. Y en el caso de la entalladura, este ancho de la entalladura, para que pueda ingresar bien libremente el chorro, es 1,2 veces el diámetro del chorro o del inyector. En este caso estamos hablando de un 20% más ancho que lo que sería el chorro, porque si esto no cumple esa medida, puede chocar prácticamente en la punta y obviamente producir la interferencia que es la que no estamos queriendo que suceda. Esta altura de la base K vamos a ver enseguida y no está en función del diámetro del chorro, sino más bien está en función del diámetro nominal. Y acá podemos observar que el diámetro nominal, este D, fíjense, está pasando justamente como referencia por el punto de donde sería la aplicación ficticia o digamos, en este caso un poco difícil, digamos, de poder determinar exactamente ese punto de aplicación del chorro en su máxima transferencia energética. Bien, veamos entonces las otras medidas. Teniendo ya las medidas de las cucharas, que hemos visto, fíjense, depende fundamentalmente del diámetro del chorro del inyector, y prácticamente ese diámetro, si no está bien calculado, vamos a tener un error, pero mortal, es decir, va a depender de haber hecho bien el cálculo de ese diámetro del chorro. Bien, teniendo entonces las dimensiones de las cucharas, resulta que tenemos que ensamblar las cucharas y determinar cuál es el diámetro tanto nominal como diámetro externo del rodete. El diámetro nominal, como hace un momento les he mencionado, es un diámetro imaginario acá, que físicamente podríamos medirlo, pero con errores grandes, ¿no es cierto? Debido a que sería el punto de aplicación del chorro donde llega a transferir la mayor cantidad de energía. Si vemos una cuchara acá, en este punto, prácticamente estaría ahí, a partir de ese punto, medimos hasta el otro extremo y ahí sería ese diámetro D nominal. Ahora, ese diámetro nominal es el que se utiliza como referencia de una turbina tipo Pelton. Cuando alguien dice, tengo un rodete tipo Pelton con diámetro 500 milímetros, ya no necesita decir diámetro nominal, se supone que está hablando de este diámetro. Pero llega el momento en que ustedes van y miden este diámetro, que es el diámetro D sub A, que es el diámetro exterior, y el diámetro que les dijeron de 500 milímetros no es. Esto se mide y obviamente va a ser mayor. Entonces dicen, no está bien. Pero de hecho, lo que hay que hacer es nombrar al diámetro de la turbina Pelton como el diámetro nominal. Otra cosa es el diámetro exterior. Bien, ¿cómo determinamos el diámetro nominal? El diámetro nominal va a estar en función de esta velocidad tangencial. Esta velocidad tangencial ya la hemos calculado y hemos determinado en base a la velocidad absoluta. Y dijimos, esta velocidad tangencial, U sub 1, o si quieren U sub 2, porque fíjense, va a estar prácticamente en el mismo punto, uno a la entrada y otro a la salida, pero en el mismo plano. Acá la velocidad tangencial para el caso real es 0,48 veces la velocidad absoluta del chorro. En el caso ideal es 0,5, ¿verdad? Pero bien, usamos 0,48 de la velocidad absoluta, que sería la velocidad tangencial. Por tanto, ya tenemos ese dato. Y esta velocidad tangencial, en realidad, es la velocidad angular, ¿verdad? La velocidad angular del rodete multiplicado por el radio, o sea, omega por R. Si nosotros entonces tenemos la velocidad angular por el radio, prácticamente tenemos la velocidad tangencial. Si además entonces ahora nosotros tenemos la velocidad tangencial como dato, de ahí más bien despejamos lo que sería el diámetro D. Entonces, teniendo la velocidad tangencial y en función de la velocidad angular, nosotros podemos determinar el diámetro nominal de este rodete tipo Pelton, donde sería 60 veces la velocidad tangencial sobre pi por n. ¿De dónde viene esto? De la velocidad angular. El diámetro entonces nominal estará en metros, la velocidad de rotación en revoluciones por minuto,
o minuto a la -1, velocidad tangencial en metros por segundo. Bien, este diámetro, perdón, nominal, cuando nosotros medimos, tenemos que tomar en cuenta entonces los extremos entre cualquiera de las cucharas, ya midiendo externamente la punta de la cuchara con la otra punta simétrica de la cuchara. Ese diámetro de sub A va a ser entonces igual al diámetro nominal más 1.2 veces el largo de la cuchara. El largo de la cuchara ya hemos determinado anteriormente, por tanto, podemos rápidamente determinar cuánto va a ser el diámetro exterior del rodete tipo Pelton. Bien, y la otra dimensión de la cuchara, que sería el alto de la cuchara K, que hemos visto en la anterior diapositiva, pero ya no depende del diámetro del inyector, sino depende del diámetro del rodete. Por eso es el diámetro, en este caso, mayúscula. El diámetro D minúscula se refiere al diámetro del chorro del inyector. En este caso, esta dimensión del alto de la cuchara, de la base que tiene acá en esta parte, sería este factor K, esta cota K, donde 0,1 sería para acabado vasto y 0,17 acabado pulido. Bien, y finalmente algo que debemos calcular es el número de cucharas. El número de cucharas se determina de la siguiente manera. Tenemos el diámetro nominal, fíjense que es el diámetro nominal el dato que necesitamos, y tenemos también el diámetro del chorro de los inyectores. Este diámetro del chorro o de los inyectores, hemos dicho, tiene que ser el mismo para una turbina que pueda tener varios inyectores, tiene que ser exactamente el mismo porque las dimensiones de la cuchara dependen de esto. Bien, entonces diámetro del inyector sobre 2 veces diámetro del chorro más 14 será el número de cucharas que debería tener nuestro rodete Pelton. ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando reemplazamos acá los valores y nos van a salir resultados con decimales? No puede haber fracciones de cuchara, acá son números enteros. Entonces, lo que puede suceder es que el número, si está, digamos, por encima de 0,5 para redondear, nosotros en la norma de ingeniería hacemos que redondeamos al inmediato superior. Entonces, si digamos me sale 15.6, voy a redondear a 16 cucharas. Bien, en ese caso, hay que verificar, no solamente con el cálculo, sino tendríamos que ver, hacer una simulación. Hoy en día podemos hacer la simulación, dibujamos el rodete con las cucharas y hacemos un análisis dinámico para que podamos ver cómo va a ser el comportamiento de eso. Es lo que se hace en las fábricas de las turbinas. Se determina tal como estamos haciendo exactamente el mismo procedimiento y obviamente se utilizan métodos, digamos, computacionales, pero antes de fabricar algo, primero se hace una simulación. Bien, voy a mostrarles ahora, en este caso, un rodete Pelton que construimos en nuestra facultad, en el PDTF, cuando estaba todavía el PDTF en los predios de la facultad. Hoy en día ese lugar está ocupado por industrial, que sería la planta de procesos. Y el PDTF se ha ido al kilómetro 11, ese Quillacollo, ¿no? Entonces ahí, cuando era el PDTF, trajimos, con la ayuda de la cooperación alemana, a un ingeniero colombiano, ingeniero Mauricio Ñeco, se escribe Géneco. Él es un ingeniero mecánico colombiano al que lo conocí en un evento en Colombia y decidí traerlo para que nos enseñe cómo era el proceso de fundición por cera perdida. Él, en un seminario de turbinas hidráulicas en Santa Marta, en Colombia, mostró unos rodetes pequeñitos de turbinas Pelton y que los hacía de una forma muy simple y muy barata. Y él decía, yo fabrico estas turbinas Pelton y en mi mochila voy caminando por el campo y donde veo agua les ofrezco a los señores que viven ahí, a los comunarios, y se los instalo turbinas Pelton chiquititas para una familia, 2, 3. Me llamó la atención, entonces le dije, bueno, que nos gustaría aprender lo que era fundición por cera perdida. Él se dedicaba a hacer fundición por cera perdida, no solo para turbinas, sino para otras cosas. Su principal negocio era fabricar otro tipo de objetos con fundición por cera perdida, pero él, apasionado de la parte hidráulica y de las energías renovables, empezó a fabricar turbinas con este proceso de fundición por cera perdida. Entonces, con la ayuda de la cooperación alemana, yo estuve de director de la cooperación alemana el año 96, creo que era, y ahí lo trajimos a este ingeniero y nos enseñó ese proceso. Voy a poner el manual de fundición por cera perdida, si es que yo no lo he puesto todavía entre la bibliografía,
que es el manual que elaboró este ingeniero Ñeco y nos dejó como un legado para que todos podamos utilizar este manual y hacer el proceso de fundición por cera perdida. Bien, ustedes ya seguramente ya están llevando esa materia. Antes del año 96 no sabíamos de este proceso de fundición por cera perdida. O si sabíamos, teníamos muy poca información, pero no se enseñaba en aulas. Sin embargo, ahora ya se enseña en tecnología mecánica la fundición por cera perdida. A ver, este rodete tipo Pelton resultó como parte del trabajo de la clase, digamos, ¿no? Les voy a explicar un poco de la fundición por cera perdida. Cuando nosotros queremos hacer una pieza de fundición por cera perdida, digamos en este caso un rodete Pelton, lo que tenemos que hacer es construir la pieza en cera. Pero ¿cómo construimos nosotros esa vez? Teníamos un molde y fabricamos las cucharitas, o sea, estas cucharitas en madera. Ese molde de madera hicimos una cuchara, un molde, sí, bueno, varios moldes, pero con las medidas calculadas en base a lo que vimos, ¿no es cierto? Hicimos un cálculo con todo lo que hemos aprendido hasta este momento y ahí empezamos a fabricar una cucharita en un molde de madera. Entonces, esa cuchara sería en madera y si tuviéramos que hacer varias cucharas de madera, las uníamos y podríamos haber dejado en madera. Pero la idea es que ese molde, esa cuchara hecha de madera, sirva de molde para que vaciemos cera. Entonces, cada una de estas cucharitas inicialmente fue hecha en cera. Por tanto, las cucharitas bueno, echábamos cera y sacábamos cucharas, pero en gran cantidad, muy rápido. Digamos, en una media hora sacamos 20, 30 cucharas, ¿no? Todas estas cucharitas que las tenemos separadas, las vamos uniendo también con cera y con cautín hacia un cuerpo central. Esto le llamamos llanta en mecánica, ¿no es cierto? Esto se llama llanta. Y en esta parte entonces, que es totalmente de cera, digamos, en este caso la figura representa ya, de hecho está en aluminio, pero inicialmente imagínense que esto es cera. Por tanto, cada cucharita se va uniendo con cera y hacemos esta disposición, obviamente tomando en cuenta los ejes, la simetría y todo aquello. Para esa ocasión, el cálculo nos dio 18 cucharas, porque habíamos redondeado. Y ahí llegó el momento en que el ingeniero Ñeco nos dijo, miren, no creo que 18 sea una cantidad de cucharas muy adecuada, porque fíjense, el chorro no va a poder ingresar por acá. El chorro está entrando permanentemente de manera tangencial acá, como estoy mostrándoles en este cursor, es como un sólido que está permanentemente. No se mueve, el chorro no ingresa por acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Si es que tiene cucharas muy apegadas entre sí, el chorro del inyector va a impactar a esta, pero no va a lograr llegar al centro donde nos interesaría. Prácticamente va a quedar con una transferencia energética muy baja. Entonces, ya cuando está queriendo llegar hacia el centro, ya se enfrenta a la otra cuchara. Entonces, él nos dijo, a ver, si bien el cálculo ha salido para 18, sería bueno redondear hacia abajo y dejar en 17. Entonces, nosotros dijimos, bueno, probaremos. Y de hecho probamos con 18 cucharas y luego redondeamos hacia abajo 17 y sacando una hicimos una mejor distribución. El resultado final fue que con 17 cucharas funcionaba mejor rendimiento que con la de 18. Y tenemos en nuestro laboratorio de máquinas hidráulicas en nuestra carrera una turbina Pelton de 17 cucharas de este mismo diámetro, ¿no? O sea, que salió como parte de ese trabajo. Bien, bueno, para terminar la parte de fundición por cera perdida, ¿cómo se hace? Se ensambla todo esto en cera. Y el proceso de fundición por cera perdida resulta que si nosotros dejamos, digamos, una huella digital, nuestro dedo queda marcado en la cera, prácticamente después cuando se haga la colada va a quedar la huella digital en el material de colada. Bien, les voy a terminar de explicar rápidamente cómo se hace y cómo hicimos la turbina Pelton entonces. Prácticamente armamos en cera y después metimos en material refractario unas latas. Y por tanto, esa lata con material refractario, donde estaba hundida la pieza de cera, ¿no es cierto? Metimos a un horno y ¿cuál es la idea? Hacerle unos huecos al material refractario, dejando también con cera, para que la cera se evapore. O sea, con el calor del horno, el material refractario se empieza a hacer sólido y por tanto ocupa todos estos espacios. El material refractario, esto queda hundido en el material refractario, y el material refractario se solidifica mucho más, se vuelve duro, y lo que estaba, digamos, hecho en cera, resulta que se evapora y queda un hueco, o sea, quedan huecos por acá. A eso se llama, por eso, fundición por cera perdida. ¿Por qué? Porque se pierde la cera, se evapora todo lo que era cera, se va a evaporar, no va a quedar absolutamente nada.
Y entonces queda un hueco, prácticamente como una matriz, y después ese hueco se tiene que llenar con el material de colada. En esa ocasión utilizamos aluminio, ¿ya? Pero puede ser bronce, puede ser cualquier otro material, SAMAG, y después, obviamente, de sacar el material, quebrando toda la parte externa, ¿no es cierto? Todo el material refractario se saca y obviamente se hace un maquinado. Entonces, esta es digamos, producto de ese curso, y esta es una característica de una turbina Pelton chiquitita. Acá podemos observar cómo es la entalladura, ¿no es cierto? Una entalladura para cada una de las cucharas. Y como les decía, en esta parte podemos observar que el chorro va a llegar acá, pero no va a llegar más abajo porque esta otra cuchara ya se va a enfrentar al chorro, y obviamente con 18 cucharas no sería muy óptimo para este caso en el cálculo. Posiblemente, bueno, en función del cálculo, para otras condiciones 18 era lo ideal, pero seguramente el diámetro mayor. Por tanto, si nosotros tenemos un diámetro mayor, las cucharas van a estar mejor distribuidas, ¿no? Entonces, hay que verificar bien que eso no nos vaya a suceder, como en este caso les muestro porque haya habido un error. Bien, el acabado además acá, como no podemos meter un instrumento para poder hacer un buen acabado, el acabado es vasto para este tipo de rodete, como lo habíamos fabricado. En el que ya fabricamos después con 17 cucharas, debido a que una sale y hay mejores espacios, ahí sí terminamos de hacer el trabajo de mejor manera. Bien, ¿alguna consulta, por favor? Si es que han logrado entender. Está claro, ingeniero. Todo claro, ingeniero. Bien, entonces mañana vamos a hacer un ejercicio de cálculo, tal como hemos visto el procedimiento. En unos momentos más voy a poner la grabación del curso, y mañana entonces vamos a hacer el ejercicio. Voy a resolver un ejercicio de un cálculo de una turbina tipo Pelton. Bien, entonces, hasta mañana. Muchas gracias, Inge. Estaba interesante. Adiós, hasta mañana. Y hasta mañana. Hasta mañana.